Hoy ponemos el foco en una figura que genera, bueno, auténticos terremotos en la comunidad hispanohablante de videojuegos, Saselandia. Uf, Saselandia. Sí, un nombre que resuena, desde luego. Hablamos de un youtuber español tremendamente conocido, sí, pero cuya notoriedad va totalmente de la mano de una controversia constante. Es increíble su capacidad para polarizar opiniones. Totalmente. O lo amas o lo odias, parece. No hay mucho término medio. Pues nuestra misión hoy es intentar comprender un poco mejor a esta personalidad, ¿no? Y desentrañar por qué suscita reacciones tan extremas, tanto de lealtad casi fanática como de rechazo frontal. Mm. Tenemos sobre la mesa un conjunto variado de material, análisis de su contenido, discusiones de usuarios en foros, relatos de sus conflictos más sonados, y lo que emerge, la verdad, es un retrato complejo. Sí, no es una figura sencilla de analizar. Vamos a explorar su estilo, las polémicas clave, esos enfrentamientos que ha tenido con otros creadores y, bueno, la percepción general que se tiene de él en el ecosistema online. Exacto. Y este análisis nos da una oportunidad excelente para observar de cerca cómo funcionan las personalidades online hoy en día. Ujú. Veremos el uso de la controversia como posible estrategia de crecimiento y el impacto real, a veces muy tangible, que estas figuras ejercen en sus comunidades. Claro. La gran pregunta que intentaremos responder es: ¿qué combinación de factores explica que alguien pueda generar al mismo tiempo tanta devoción y tanto antagonismo? Es curioso, cuanto menos. De acuerdo, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por su contenido, si te parece. Vale, Una constante que reflejan las fuentes es su línea editorial, ¿no? Esa crítica muy sistemática y a menudo bastante ácida hacia Sony y PlayStation. sí. Es su caballo de batalla principal, diría yo. Totalmente. Y en contraste, un trato generalmente favorable, o al menos mucho menos crítico, hacia Xbox y Nintendo. Ajá. Algunos análisis interpretan esto no solo como una opinión personal suya, sino como, bueno, como un posible modelo de negocio deliberado. ¿En qué sentido? La idea sería que mantener una polémica viva constantemente, ese enfrentamiento, es una forma de asegurar visitas. ¿Sabes? Engagement. Claro, la polémica vende, eso se sabe, genera clics. Exacto. Incluso se cita la reflexión de otro youtuber, que se pregunta si Sassel realmente cree a pies juntillas todo lo que dice, o si es en parte una performance calculada. Un personaje, vamos. Eso es. Quizá en privado su visión sea más matizada. ¿Quién sabe? Esto choca, claro, con la imagen que él proyecta de sí mismo. Que es la de... Alguien que está aquí para decir la verdad, así entre comillas, y abrir los ojos a la audiencia. Es su discurso recurrente. Ya. El adalid de la verdad frente a la industria. Y ahí entramos en la percepción de su figura pública. Una duda que flota en muchas discusiones es esa. ¿Estamos viendo a la persona real o a un personaje construido para la cámara? Es la gran pregunta con muchos creadores online, la verdad. Porque los calificativos que le dedican sus críticos en las fuentes son, de una dureza notable. Hablamos de rancio, tóxico, insoportable. Palabras fuertes. Y se llega a extremos como basura psicópata o escoria. Es un lenguaje muy agresivo el que se usa. Sí, llama la atención ese nivel de animadversión. Resulta muy interesante cómo esa percepción tan negativa se conecta directamente con las críticas a su forma de trabajo. ¿Te refieres al rigor? Exacto. Frecuentemente se le acusa de eso, de falta de rigor, de opinar con mucha vehemencia sobre temas que, según dicen, no domina o sin pruebas sólidas. Un ejemplo recurrente es criticar videojuegos sin haberlos jugado en profundidad, basándose solo en vídeos de otros o en impresiones muy superficiales. Ya, eso se comenta bastante. También se apunta que a veces repite información que ha oído por ahí, pero de forma imprecisa o, malinterpretada. Vale. Esto, claro, nos lleva a cuestionar la fiabilidad de su contenido. ¿Hay una relación entre esa supuesta falta de rigor y la idea de que pueda ser un personaje? ¿Quizás el personaje no necesita ser riguroso? ¿Podría ser? Y viéndolo de forma más amplia, nos invita a reflexionar sobre qué nivel de exigencia o qué estándar de prueba se espera realmente en la crítica de videojuegos online hoy en día. ¿Vale todo con tal de generar una reacción? Es una pregunta incómoda. Desde luego. Vayamos ahora a las controversias más sonadas que se detallan en el material. Una de sus batallas más constantes es contra lo que él llama wokeismo en los videojuegos. Ah, sí. El tema woke.
un término que usa para referirse a la inclusión de agendas sociales o políticas progresistas que, según él, se imponen de forma artificial y, bueno, perjudican las obras. Le dedica mucha energía a esto. Es uno de sus grandes ejes temáticos, ¿no? Sí. Hay una anécdota concreta, mencionada por un youtuber cercano a él, que habla de un decreto de Donald Trump para retirar fondos a un organismo estadounidense. Ah, ¿sí? Cuéntame. Según esa versión, parte de ese dinero, hablan de unos 8 millones de dólares, se destinaba a promover globalmente esa agenda woke, incluso entre influencers y gente de videojuegos. Vaya. Y al parecer, Sassel se veía a sí mismo como un pionero en denunciar esto, mucho antes de que se volviera un tema más habitual de discusión en ciertos círculos. Se veía como una especie de precursor en esa lucha cultural. Algo así, sí. Ahora bien, estas mismas cruzadas le han valido ser tachado de machista, racista e hipócrita por numerosos críticos. Son acusaciones graves. Claro, es la otra cara de la moneda de ese discurso. Hay ejemplos específicos que se citan, ¿eh? Su crítica a la presencia de personajes negros en ciertos juegos que él atribuye a presiones de lobbies, algo que otro youtuber califica directamente de absurdo, por cierto. Ya. O el famoso episodio donde se burló del aspecto físico del personaje de Aloy en Horizon Forbidden West. Sí, recuerdo la polémica. La llamó gorda, ¿verdad? Exacto. Y eso generó una indignación generalizada. Se consideró ofensivo, misógino, fuera de lugar. Si ampliamos la perspectiva, vemos las complejidades de mezclar crítica de entretenimiento, de videojuegos en este caso, con posicionamientos sociopolíticos tan marcados. Es un terreno pantanoso. Mucho. Especialmente cuando esos comentarios rozan o directamente caen en lo que muchos consideran prejuicios. Y es crucial señalar, como hacemos siempre, que estamos reportando estas acusaciones como parte central de la controversia que le rodea, tal y como aparecen las fuentes. No tomamos partidos. Por supuesto. Pero es innegable que esta estrategia de vincular videojuegos a las guerras culturales es una táctica reconocible en ciertos sectores online y sin duda echa más leña al fuego de la polarización. Divide todavía más. Totalmente. Otro frente de conflicto habitual para él es su relación con lo que él llama la prensa. Ajá, la prensa. Otro de sus blancos favoritos. Y es un término que usa de forma muy amplia, ¿eh? Engloba desde revistas y webs especializadas hasta otros youtubers o medios tradicionales. Para él, todo es la prensa. Una simplificación útil para su narrativa, supongo. Su acusación central, repetida hasta la saciedad, es que mienten sistemáticamente y que están comprados por Sony. La famosa teoría de los maletines. Exacto. La imagen recurrente que utiliza es la de los maletines, el soborno directo. Como si Sony fuera repartiendo dinero para comprar buenas críticas. Ya, una acusación muy grave, por cierto. Sin embargo, esta visión es rebatida en las fuentes. Otro creador, por ejemplo, argumenta que la relación económica más probable entre medios y compañías es la publicidad, no el soborno directo. Que es algo bastante estándar en la industria, claro. Y recalca que, incluso recibiendo publicidad, esos mismos medios publican a menudo críticas negativas o análisis, moderados de los productos de Sony, lo cual, según él, desmontaría la teoría de la compra sistemática. Claro, no cuadra. Si estuvieran comprados, ¿por qué iban a publicar algo negativo? Exacto. Aquí observamos una narrativa clásica de nosotros contra ellos. Sí. Es muy evidente. Sassel se posiciona como la voz auténtica, el outsider que destapa la corrupción del sistema mediático establecido. El único honesto en un mar de vendidos. Algo así. Y es una táctica muy efectiva, ¿eh? Sirve para fidelizar a su audiencia y para desacreditar de antemano cualquier crítica externa, presentándola como parte de esa supuesta conspiración. Claro, si alguien lo critica es porque es prensa comprada. Exacto. No es algo exclusivo de él, ¿eh? Es un patrón bastante común en ciertos nichos de Internet. Crear un enemigo común une mucho. Y esa agresividad verbal no se dirige solo a las élites mediáticas o a las compañías. Las fuentes describen ataques muy directos y muy personales contra los propios usuarios de PlayStation. Contra los jugadores. Sí. Utiliza términos despectivos como piperos. Que es el término que él usa para los fans de PlayStation, ¿no? Eso es, los fans más acérrimos y, según él, irracionales. O directamente los llama perros. Se recoge que llama gilipollas y tonto del culo a quien compra una consola de Sony, insistiendo en que la compañía los manipula y los engaña. Es
es bastante fuerte. ¿Atacar así a los propios consumidores? Se señala explícitamente que esta retórica no es inocua, que atiza activamente la llamada guerra de consolas. La famosa console war. Una de las fuentes la describe como una soberana tontería, pero una tontería que genera muchísima toxicidad en la comunidad. Desde luego, enfrentar a jugadores contra jugadores no parece muy sano. Además, se menciona el efecto contagio, su base de seguidores a veces referida como una legión. Su ejército. Parece que extienden este discurso de odio hacia Sony por toda la red, amplificando el conflicto. Es como si contaminaran el ambiente general. Es importante analizar las consecuencias de esto. Atacar directamente a una parte de la audiencia, a los fans de una marca rival, crea un clima muy hostil en la comunidad. Sí. El fenómeno de las console wars es viejo, todos lo conocemos, pero figuras con tanta influencia pueden intensificarlo brutalmente con este tipo de lenguaje. Se pasa de la sana rivalidad o la preferencia personal a un enfrentamiento casi personal entre usuarios. Es peligroso. Y aquí es donde la cosa se pone especialmente llamativa. Una de las acusaciones más graves y específicas que Sassel lanza repetidamente, según recogen varias fuentes, es que la inmensa mayoría de los usuarios de Sony, los piperos, son piratas. ¿Piratas? La inmensa mayoría. Eso es, una afirmación muy rotunda. Rotundísima. Y no solo eso, sino que acumulan cantidades ingentes de juegos pirateados que ni siquiera llegan a jugar. ¿Y en qué se basa para decir eso? Como supuesta evidencia, al parecer, presenta comentarios anónimos recogidos de otros lugares, no de su propio canal, necesariamente, donde usuarios confiesan tener discos duros repletos de juegos piratas. Comentarios anónimos como prueba. Sí. Y mencionan múltiples consolas, PS3, PS4, Vita, pero también de Nintendo como Switch, Wii, 3DS e incluso PC. Es decir, que ni siquiera serían solo de Sony. O sea que la prueba afecta a todas las plataformas. Exacto. Algunos de estos usuarios usan autodescripciones bastante gráficas. Se llaman a sí mismos malpirata, virus, infección o hablan de padecer un síndrome de Diógenes digital. El acumulador compulsivo de juegos. Eso es, una acumulación compulsiva de archivos digitales. Algunos incluso lo relacionan con prácticas que ya existían en la época de la primera PlayStation. El tema de la acumulación digital es real, ¿sí? El llamado backlog infinito. Pero Sassel, por su parte, usaría estas confesiones para burlarse de ellos. Afirma que disfrutan más descargando que jugando. Y lo central es que lo vincula masivamente a los usuarios de Sony. Lo que llama la atención aquí es la metodología, ¿no? Una cosa es el fenómeno real de la acumulación digital, o ese síndrome de Diógenes digital, que existe, afecta a usuarios de todas las plataformas, y ojo, no siempre implica piratería. Claro, puedes acumular juegos comprados legalmente en ofertas. Exacto. Y otra cosa muy distinta es usar confesiones aisladas y anónimas para lanzar una acusación generalizada de piratería masiva contra toda la base de usuarios de una compañía específica. Es una generalización enorme. Presentar eso como prueba es como mínimo problemático desde el punto de vista del rigor y la representatividad. Suena más a una táctica de desprestigio que a un análisis serio del fenómeno de la piratería o la acumulación. Totalmente. Bueno, y más allá de estas polémicas de contenido, las fuentes documentan numerosos choques frontales con otros creadores de contenido. Sí, sus famosas guerras con otros youtubers. Quizá el más grave que se relata por las implicaciones que tiene es el conflicto legal iniciado por Spinecart. Sí, la querella. Eso suena serio. Según Spinecart, esto es lo que él alega, a Sassel le ha acusado públicamente y de forma reiterada de cometer delitos graves. Habla de estafa continuada a sus seguidores, manipulación de precios en subastas en directo, uso de cómplices, pinches los llama, para inflar las pujas. Acusaciones muy fuertes. Delitos penales, además. Exacto. Spinecart lo niega todo de forma rotunda, asegura que sus subastas son transparentes y que acusaciones como estafa o maquinación de precios le imputan delitos que conllevan penas de cárcel. No es cualquier cosa. Normal que reaccione legalmente, si es así. Debido a esto, Spinecart inició un acto de conciliación, que en España es un paso legal previo, como una última oportunidad para retractarse antes de poder interponer una querella formal por injurias y calumnias. Entiendo. Afirma poseer pruebas y testigos para respaldar su demanda, y añade que Sassel habría borrado los vídeos donde hacía esas acusaciones, los vídeos comprometedores. Mal asunto si es verdad que los borró. La percepción de Spinecart, según la fuente, es que Sassel se ha metido en un lío muy serio por lanzar acusaciones sin fundamento,
Y subraya el daño personal y familiar que todo esto le ha causado. Incluso menciona a su esposa. Joder, es que estas cosas trascienden lo online. Tienen impacto en la vida real. Y este no es un caso aislado, ¿eh? Las fuentes mencionan roces y disputas con otros nombres conocidos del mundillo retro y de videojuegos en general. ¿Cómo quiénes? Pues citan a Virtua Juan, David Gobak, Big Data, Slowbulus. Parece que ha tenido encontronazos con bastante gente. Sí, suenan a nombres conocidos de la escena. Un comentario en un foro relacionado con Spinecar describe un ambiente enrarecido, general y mucho salseo, mucho cotilleo y polémica en la comunidad de streamers de videojuegos retro. Ya, parece que ese mundillo a veces es complicado. Y también se apunta que Sassel ha llegado a burlarse en directo de personas que antes consideraba amigos, lo cual añade otra capa más a su imagen. Estos enfrentamientos públicos entre creadores son casi un subgénero en sí mismos dentro de las dinámicas online, ¿verdad? A veces parece un reality show. Un poco sí. El caso que Spinecares es un ejemplo clarísimo de cómo las palabras vertidas en Internet pueden escalar y tener consecuencias muy, muy reales. Consecuencias legales y con un coste personal elevado para los implicados. Desde luego. Y más allá de los directamente implicados, estas peleas públicas suelen enrarecer aún más el ambiente de la comunidad. Crean bandos, alimentan la toxicidad general. Es un círculo vicioso. Sí, contribuyen a ese mal rollo general que a veces se respira. ¿Y cómo respira la comunidad en general ante todo esto? ¿Cuál es la percepción dominante sobre Saselandia, según lo que reflejan las fuentes como foros y redes sociales? Buena pregunta. Después de todo esto, ¿qué dice la gente? Pues, aunque se le reconoce su alcance e impacto, nadie niega que es una figura conocida, el sentimiento mayoritario que trasluce en las fuentes consultadas es bastante negativo. Muy negativo, diría yo. ¿En qué sentido? Los términos usados para describirlo son, de nuevo, muy contundentes. Se dice que su canal está quemado, que ha sufrido un descenso a la locura, Vaya. que es más tóxico con cada año que pasa. Le califican de inculto, ignorante, oligofrénico, una palabra durísima, inadaptado, calvo, bruto y pedante, Madre mía. llegando a decir directamente que es una mala persona. Hay una preocupación recurrente en los comentarios sobre su contribución a la crispación en Internet. A la toxicidad general que mencionabas. Exacto. Y sobre si su tipo de contenido puede ser incluso perjudicial para la salud mental de quienes lo siguen de forma habitual. Hay gente que expresa esa preocupación. Que el propio contenido sea dañino. Eso es serio. Con todo, a veces aparecen matices, ¿eh? No todo es blanco o negro. Algunas voces reconocen que, puntualmente, puede tener algo de razón en ciertas críticas. Por ejemplo. Por ejemplo, sobre un posible sesgo pro-Sony en algunos medios españoles, que es algo que se ha debatido otras veces. O sobre la existencia real de comportamientos tóxicos en ciertos grupos de fans, que también es innegable. Vale. O sea que alguna crítica suya puede tener una base, según algunos. Sí, pero incluso en esos casos, casi siempre se vuelve al mismo punto. El problema fundamental son sus formas, su estilo agresivo, faltón, insultante. El cómo lo dice, no tanto el qué. Exactamente. Eso parece ser lo que más rechazo genera, incluso entre quienes podrían compartir alguna de sus críticas de fondo. Es muy revelador que el lenguaje usado por la comunidad para describirlo sea tan uniformemente negativo y tan fuerte. Indica un nivel de rechazo muy alto. Sí. Y ese punto sobre las formas es crucial. Nos recuerda que en el ecosistema digital, el cómo se dicen las cosas puede ser tan importante o incluso más que el qué se dice. Totalmente de acuerdo. El tono, el estilo, la agresividad pueden eclipsar completamente cualquier argumento de fondo. Sobre todo cuando hablamos de figuras que generan tanta división, tanta polarización como él. Las formas importan, y mucho. Muy bien, pues recapitulemos un poco todo lo que hemos puesto sobre la mesa, que ha sido bastante. Sí, ha sido denso. Hemos perfilado a Saselandia como una figura enormemente divisiva en el panorama del videojuego hispanohablante, claramente. Sin duda. Su identidad se construyó sobre una crítica feroz, especialmente dirigida a Sony, empleando métodos que, sistemáticamente generan controversia, eso está claro. Hemos repasado su implicación en conflictos serios, incluyendo uno que ha llegado a la vía legal, el de Spinecart, y hemos visto cómo la reacción que provoca en la comunidad es, según las fuentes consultadas, mayoritariamente negativa y muy, muy crítica. Un panorama complicado para él, parece. Hemos tocado su estilo particular, las polémicas sobre wokismo, su relación con la prensa, los ataques a los fans, esa llamativa acusación de piratería masiva.
y esa percepción general tan negativa que comentábamos. Lo fascinante aquí es ver cómo todos estos hilos se conectan, ¿no? Sí. Por un lado, plantea la cuestión de la viabilidad a largo plazo de un modelo de creación de contenido basado casi exclusivamente en la confrontación y la polémica. ¿Es sostenible eso? Buena pregunta. Por otro, nos muestra esa línea a menudo borrosa entre el personaje público que se proyecta online y la persona que hay detrás, donde acaba uno y empieza el otro. La eterna duda. Y, fundamentalmente, evidencia el enorme efecto que una figura tan polarizante puede tener en el clima y la conversación de toda una comunidad de jugadores. El efecto dominó es palpable. Sí, el impacto es innegable. Si conectamos esto con el panorama general, es sorprendente cómo, a pesar de esta larguísima lista de polémicas y críticas tan duras que hemos detallado, su presencia e influencia persisten. Sigue ahí, sigue teniendo seguidores. Es verdad. Ahí hay una complejidad digna de análisis. No es tan simple como decir, es malo y ya está. Hay algo más que lo mantiene relevante para una parte de la audiencia. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Nuestra intención hoy era exponer las distintas caras de esa Zelandia que describen las fuentes disponibles, ¿verdad? Tratando de ofrecer una visión lo más completa posible de por qué es una figura tan intensamente debatida y controvertida. Exacto. Presentar los hechos y las percepciones tal como se reflejan. Y dejar que la audiencia saque sus propias conclusiones. Y esto nos deja con una pregunta importante para la reflexión final, creo yo. A ver. Considerando toda esta dinámica que hemos visto, las reacciones tan extremas, la fractura en la comunidad, las consecuencias legales que pueden surgir de las palabras online, ¿qué nos dice este caso sobre la responsabilidad de los creadores de contenido con grandes plataformas? Interesante. ¿Qué responsabilidad tienen a la hora de influir en el discurso público y en la salud, digamos, de las comunidades online que se forman a su alrededor? O quizá, dándole la vuelta. Sí, dime. ¿Cómo podemos, como usuarios, como personas que navegamos estos espacios digitales, lidiar con entornos donde figuras tan polarizantes y los conflictos que generan tienen tanto protagonismo? ¿Cómo navegar eso sin quemarse o intoxicarse? Muy buena pregunta también. ¿Cómo gestionar esa exposición constante a la polarización y al conflicto? Da para pensar, desde luego.